¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente aquí vamos a comentar mediante estos videos que, bueno, son algo muy sencillo y muy rápido. ¿Cuál es la situación actual? Ayer se dio un comunicado, la presidenta dio el comunicado dando algunas propuestas como, eh, digamos, responsabilizando al Congreso más que a ella misma, que yo creo que me parece una escapada, una lavada de manos. Pero bueno, vemos que ha sido tomado de diferentes puntos de vista. Algunos tal vez lo han tomado en serio, otros se han ofendido, pero en general no es creíble. Sabemos que el Congreso tiene una actitud que no quiere en todo caso ceder. Si es que la presidenta, como menciona ella, presenta un proyecto de ley, también tiene que pasar por el Congreso, así es que no lo va a dejar pasar. Y en este sentido la presidenta se está eximiendo en este caso, ¿no? Que ya se ha mencionado muchas veces que hubiera sido mucho mejor que presionar al Congreso o condicionar al Congreso que acepte, porque en teoría ella quiere que se haga, bueno, esto es una cosa de loco. Ella supuestamente cuando anuncia esto quiere que se adelante las elecciones, pero en la realidad parece más una paseada, ¿no? O digamos un intento de confundir a la población. Y tanto es así que incluso algunos periodistas se lo han tomado en serio, ¿no? Veamos qué es lo que dice, por ejemplo, este periodista. En un lamentable mensaje a la nación que confirma que no está a la altura del encargo histórico que sobre ella recayó, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado que de no aprobarse mañana el adelanto de elecciones en el Congreso de la República para este año, impulsará dos iniciativas legislativas desde el Ejecutivo. La primera, que insiste en el adelanto de elecciones en el 2023 para que la primera vuelta se lleve a cabo en octubre de este año y la segunda, de ser el caso, en diciembre. Más preocupante que esto, sin duda alguna, es su segunda propuesta, que pone sobre el tapete de nuevo el tema de una nueva constitución a través, esta vez, de la Comisión de Constitución del próximo Congreso, para que sea este poder del Estado el que tenga a su cargo la reforma total de la Constitución de 1993. Lamentable mensaje. Además, porque no hay una sola muestra de apoyo a nuestra Policía Nacional, ni de firmeza política para restaurar el orden en medio del caos, ni por último una mención de los heridos o del fallecido de anoche. Sinceramente creo que es momento de que Dina Boluarte reconozca que el encargo escapa a sus capacidades, dé un paso al costado y sea el general Williams quien asuma la presidencia del país por un plazo a determinarse en el Congreso de la República. Luego de este mensaje a la nación, es claro que ese momento ya llegó. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, básicamente que el periodista que pertenece a la televisora Willax, en este caso le pide más firmeza. En, ¿qué es lo que está diciendo? Que, valgan verdades, el anuncio que ha dado la presidenta significa una cosa, ¿no? Significa que de alguna manera las manifestaciones, las movilizaciones que se han dado eh, han mermado en todo caso la tosudez o la terquedad que caracterizaba a la presidenta en este caso y a todo su equipo. Y el comunicado que dan, si bien es cierto, es de poca confianza, busca calmar, ¿no? Calmar, distraer, confundir, como ha sucedido en este caso. Pero Willax le dice en este sentido, no digas ni siquiera eso, ¿no? Bueno, probablemente sabemos que esto es una distracción, pero Willax le comunica que no dar un ápice o la condena por dar siquiera mencionar la posibilidad, ¿no? Entonces hay que callar toda posibilidad. Y sabemos que esto es inviable, puesto que la presidenta menciona esto, menciona una u otra medida, promete, pero sabemos que prácticamente lo ha dejado todo al Congreso sin que ella, y pudiendo hacerlo, simplemente renuncie.
Pero bueno, esto es lo que vemos aquí. Veamos rápidamente otro. Por ejemplo, acá hay una interpretación. No va a renunciar de ninguna manera a la presidencia y que los congresistas mensaje de la presidenta Boluarte ha sido que no va a renunciar de ninguna manera a la presidencia y que los congresistas tienen todo el tiempo del mundo para seguir haciendo lo que les dé la gana. Lo ideal hubiese sido que amenace al Congreso con renunciar en caso no aprueben de una vez el adelanto de elecciones, pero en su lugar lo que ha hecho es decir que si el Congreso no aprueba el adelanto para octubre del 2023, va a presentar otro proyecto para que el Congreso apruebe el adelanto para octubre del 2023. Es como castigar a tu perro por romper una media dándole otra media diciéndole que no la rompa. Por otro lado, con respecto al proyecto para que sea el siguiente Congreso el que se encargue de la reforma total de la Constitución, se entiende la idea. Lo que quiere la presidenta es dejar sin excusas a las bancadas de izquierda que insisten con la Asamblea Constituyente y las bancadas de derecha que insisten con las supuestas reformas políticas. Sin embargo, nuevamente, ¿cómo garantizas que este Congreso apruebe algo que no les conviene? Podrías haberlos amenazado con renunciar y dejarlos solos, pero no. Lo que has hecho es decirles que te vas a quedar con ellos y les vas a dar todo el tiempo que necesiten. ¿Cómo será de vacío el mensaje de la presidenta Boluarte que si no hubiera dicho nada, las cosas seguirían exactamente igual? Claro, o sea, prácticamente el mensaje ha sido lo mismo de siempre. Yo no voy a hacer nada. Y bueno, es como que tú prometas algo que no puedes hacer, ¿no? Bueno, esa ha sido en todo caso la naturaleza del mensaje. Y bueno, acá tenemos otro video. Parece un archipiélago de egoísmos. Claro, si ustedes metieran en la computadora un país que desde el 2016 al 2022 tiene 6 presidentes, uno por año, ¿qué país es ese? A ver, cuéntenme, ¿en qué parte del África subsahariana está? No, está aquí, sí, claro, tuvimos a Kuczynski, tuvimos a Vizcarra, tuvimos a Merino de Lama, por algunos días, tuvimos a Sagasti, tuvimos a Castillo y tuvimos a Boluarte. Y antes, bueno, ya ustedes saben lo que fue, ¿no? Antes tuvimos a Humala, procesado ahora, a García, suicida en fuga, porque iba a ser encarcelado, Toledo, procesado y a punto de ser extraditado. Entonces metan todo eso en una computadora de esas de la inteligencia artificial y agréguenle desigualdad extrema, racismo, ira acumulada, metan todo eso y van a ver van a ver ustedes que sale. Sí, pues sale esto. Una crisis que no tiene luz al final, es un túnel sin luz al final. Y los que digan lo contrario están mintiendo. No hay en este momento una salida visible. La única salida sería la del desprendimiento. Pero piden el desprendimiento a la señora Boluarte. Es pedirle peras al olmo. Es pedirle música moderada a una fiesta del Club Apurímac. Imposible, pues. Imposible. Y nos vuelve a pasar. Fallan las personas. Fallan los caracteres. Y la economía empieza realmente a sufrir, a dar pena. La economía peruana empieza a aullar. Y no es que los protestantes, cuidado, tengan toda la razón, porque los protestantes de las calles y los que protestan legítimamente y los incendiarios, me refiero a todos, no es que tengan un programa político tampoco, no es que tengan la panacea bajo el brazo, la doctrina del renacimiento y la refundación, no, tienen ira y deseo de revancha. Eso no alcanza para rehacer un país. Entonces estamos bien fritos. Si no miramos esto con objetividad, podemos perfectamente caer en aquello que algunos llaman las crisis crónicas, ¿no? Una suerte de endemia, una suerte de, en fin, veneria de la política, ¿no? Sin partidos, sin salida, en conflicto permanente, treguas frágiles, acomodos momentáneos,
no grandes metas, no hay horizonte, casi no hay país. Porque ya sabemos qué va a pasar con Boluarte y con las calles incendiadas. Lo que va a pasar es que la economía se va a venir abajo. Y cuando la economía se venga abajo, la crisis callejera se va a duplicar. La polarización se va a decuplicar. Y no sé qué destino nos espera si eso ocurre. El asunto es resguardar en este momento lo que queda de economía, preservar esto como un fuerte apache, conservarlo con un cambio político, desde luego. No hay otra manera. En este momento no hay otra manera, a no ser que la señora Boluarte se siente a conversar y convenza y efectivamente logre la paz de un año. Una paz de un año, eso es lo que necesitamos. Bueno, en todo caso, lo que vemos es lo siguiente, que hay claro, ¿no? Una polarización, pero que también entendemos, como dice Hildebrand, que no hay un programa por parte de la población. Eso, en definitiva, es cierto. Creo que la población que está reclamando, en este caso, lo está haciendo en reacción a lo que ha acontecido ya en los últimos meses acerca de la tosudez, la terquedad del Congreso y también la evidencia, no solamente de los medios de comunicación, sino también de los sectores políticos que buscaban de manera franca y totalmente desparpajada llevarse abajo el gobierno de Castillo, que digamos, dentro de todas las cosas que se puedan decir de Pedro Castillo, y a quien no le guste, pues era el candidato de la población del sur. Entonces, lo que haya hecho Castillo, pues lo tiene que pagar, digamos, tiene que ser juzgado y todo, ¿no? Pero hay que ser, digamos, un poco ciego para no darse cuenta que ha habido un ensañamiento, ¿no? Y esto es tan evidente que la gente se ha dado cuenta, y de hecho de alguno u otro modo ha jugado en contra de esta misma derecha, que precisamente la población se da cuenta, ¿no? Que por algo hay un unirse todos en Santa Cruzada contra un personaje, ¿no? Algo sucede ahí. Y bueno, eso es lo que la población siente, que se les ha arrebatado algo, ¿no? Tal vez no tanto ellos crean que iba a cambiar totalmente el Perú, pero el mismo hecho de darse cuenta que de repente antes no era posible, pero darse cuenta que ni siquiera las elecciones o ni siquiera el gobierno al que ellos de manera democrática han elegido puede ser tolerado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que los enfurece de tal manera que los hace actuar de la manera en la que están procediendo. Y sumado a ello, cada vez más también se desnuda el carácter tan rígido y definido, sobre todo de la derecha, ¿no? Que se opone de manera tajante y ante la presión de la población opone una presión mucho mayor, ¿no? Y bueno, sí, no sabemos qué va a suceder, pero bueno, ya veremos, ¿no? Acá vemos otro video, veamos rápidamente. ¿Por qué los acusa de terroristas, señor, a los manifestantes? ¿Por qué los acusa de terroristas? ¿Por qué los acusa de terroristas? La persona
terrorista que causa terror en una sociedad. Ellos son terroristas. La Constitución lo Usted dice. está con el pueblo La de Keiko Constitución Fujimori. lo dice. Usted está con el- La Constitución lo dice. El que crea el terror en una sociedad y viola la propiedad privada y pública es terrorista porque crea terror. usted está Esto con el significa Keiko ¿qué dice Fujimori, acá? con el ¿Qué dice Keiko acá? Fujimori. Perú es mi bandera. pero Perú, Keiko Fujimori no al es terrorismo, una no al terrorismo. ¿Qué quieres? Que No la al gente se terrorismo, violente, que la gente no se a la violente. violencia, Háblame no más al allá, terrorismo. háblame más allá, háblame. No voy a la violencia. Esa es la paz que quieres, 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 esa es la paz que quieres. Yo le estoy... No cargamos la provocación. No provoque, tranquilo. Bueno, nuevamente vemos un ejemplo más, ¿no?, de la incongruencia por la paz, ¿no? Pero en realidad esto no hace más que desnudar, digamos, lo que realmente sucede en este caso. Es una lucha política, una lucha de intereses. Es cierto lo que dice Hildebrand, la población tiene intereses, ¿no? Pero no tiene, digamos, la capacidad, o no ha tenido la capacidad, probablemente por el contexto político, ¿no?, que le antecede. Pero son intereses al fin y al cabo, ¿no? En este caso también, ¿no?, se habla de la paz, se pone el polo, bueno, la camiseta del Perú, pero no se propicia la paz, ¿no? No se propicia la paz. Claro, no se quiere dialogar, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, escuchemos esto. No va a haber ningún cambio de la Constitución de 1993. La Carta Magna del 93 es intocable. Señores, no va a haber asamblea constituyente, no va a haber referéndum. Hoy les voy a comentar de manera sumamente detallada lo que va a ocurrir. Señores, el día de mañana, 30, o en todo caso hoy, 30 de enero del 2023, el Congreso de la República tiene que votar a favor de la reconsideración para recortar el mandato de los congresistas y el mandato de la presidenta. Con altísimas probabilidades es que el Congreso no va a reconsiderar. ¿De acuerdo? O sea, va a votar contra esa iniciativa que ha presentado el Ejecutivo. Hasta allí todo está claro. Ante ese hecho, Dina Ercilla Boluarte Segarra va a tener que cumplir su palabra. Ella ha dicho que si mañana votan contra la reconsideración del adelanto de elecciones, ella va a presentar 2 proyectos de ley. El primer proyecto de ley, que es, señores, el adelanto de elecciones para octubre de este año, para la primera vuelta, y de darse el caso, para diciembre en la segunda vuelta de este año. Y el segundo proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo ante el Pleno, ante el Congreso, va a ser la reforma integral, total de la Constitución del 93. Eso, ahí me río. Eso es imposible. La Constitución Política de 1993 indica precisamente que los únicos que pueden modificar, pueden iniciar un referéndum o una asamblea constituyente es precisamente, estimados amigos, el Congreso Autónomo. El Congreso no recibe órdenes de absolutamente nada ni nadie. Así que Dina Boluarte, aunque quiera una nueva asamblea, una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, un referéndum, no puede ella presentar una iniciativa o no puede inducir al Congreso, porque eso es inconstitucional. El Tribunal Constitucional en el pasado, cuando Pedro Castillo quiso hacer lo mismo que Dina Boluarte quiere hacer mañana o pasado, esta semana, le dio 2 lapos a Pedro Castillo y le dijo: señor, usted no puede meter sus narices aquí, esto es competencia estrictamente del Congreso. Así que
el proyecto de ley para la Asamblea Constituyente que va a presentar Dina Boluarte, lo van a tener que votar a la basura, lo van a archivar. No se puede. No hay 87 votos en la izquierda tampoco. Bueno, Señor. bueno, ya lo hemos escuchado. El Congreso tiene la única facultad de realizar esos cambios, de aprobar los proyectos de ley. Así es que, como ya había mencionado, la señora presidenta básicamente nos está dando una falsa esperanza, vamos a decirlo, ¿no? Que es una escapada, o es un intento de decir que yo sí quiero, pero ellos no quieren. Bien. Y esto es precisamente lo que enfurece a las personas, ¿no? Y es interesante cómo a medida que avanza la situación y se pone más crítica, va saliendo la verdad, ¿no? Lo que enfurece a las personas es que básicamente este Congreso, que ha hecho un montón de cosas, ¿no? Se ha dado ya la facultad de vacar presidentes de manera así indiscriminada, ¿no? Usando el asunto de la incapacidad moral, ¿no? A Castillo ya lo querían vacar una cantidad de veces, incluso a Sagasti, a PPK, todo empieza con esa oleada de vacancias y bueno, constitucionalmente están protegidos, ¿no? Y es más, incluso quieren blindarse más incluso, ¿no? Con el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Queriendo modificar incluso los pocos accesos que se tiene para poder, digamos, condicionar el correcto funcionamiento de esta institución. Bueno, ¿cómo se va a hacer? Pues ya a estas alturas ya he sabido que lo que dijo la presidenta en realidad cae en un sinsentido, ¿no? Pero bueno, a ver, ya para terminar vamos a ver este video que dice. Creo que un Javier Bedoya de Negri es una figura nueva, como creo que Lucas Gersi, que no tiene nada todavía por saber. O sea, creo que hay una generación estupenda. Pero a cada uno de ellos yo les voy a decir eso. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar al que genere las menores resistencias. Correcto. Al que nos una. Este es un momento... Una sola vez en la vida, después de haber estado al borde del precipicio, no podemos hacer un esfuerzo nacional en aras de los millones de peruanos que han luchado para salir de esta desgracia, de buscar la selección nacional. Yo estoy de acuerdo con usted, Lourdes. Entonces, para eso es madurez política, para poder por hacer esos favor. milagros tengo que tener la autoridad que espero poder tener. O sea, para eso usted nada. va a hacer Bueno, he intentado ese esfuerzo y ya me he pegado varios estrellones, pero no importa, porque yo creo que Dios, en quien tanta fe tengo y que creo que ha hecho tanto, nos ha hecho el milagro. El Perú está enrumbado. Si ponemos orden, que espero que la señora Boluarte, su gobierno, el gobierno de Dina Boluarte, en tercera persona, muy bien, si el gobierno de la señora Boluarte pone orden en el país, si limpia el país, si presentamos una opción seria y logramos reenrumbar al Perú, es tal lección para América Latina que a mí se me ocurrió otro día una frase. En el año 24, 200 años después de Junín y de Ayacucho, así como entonces le dimos la libertad a América, le vamos a dar al Perú la capacidad de haber derrotado el comunismo internacional. Correcto. Yo quiero darme el gusto como peruana de sentir que en mi patria a los comunistas le dijeron, en el Perú no los dejamos pasar porque tenemos lo que tenemos que tener. Yo tengo mucha fe que eso va a pasar. Bien dicho. Bueno, nos hemos enrumbado, dice, nos hemos enrumbado. Esto es precisamente lo que yo me imagino que causa cólera, por decirlo de algún modo, o rabia, ¿no? En la población, cuando una señora dice que nos hemos enrumbado. ¿Y en qué punto nos salimos del curso, ¿no? En el punto en el que la población quiso tal vez tener un candidato que no estaba ligado, ¿no? Al decir, por ejemplo, de Hildebrand, cuando menciona que Castillo no era el único candidato que no estaba ligado a los grupos de poder, una población que vio algo distinto, ¿no? Un ápice, ¿no? Un candidato que no estaba ligado,
hubo una preocupación tan fuerte de la derecha, todos se unieron en Santa Cruzada, ¿no? Y ahora se enrumbó con Dina, se enrumbó, pero que sabiendo que durante las últimas décadas el Perú sufrió de los sucesos más grandes de corrupción, ¿no? De los presidentes, que actualmente incluso, ¿no? Se sabe que hay un gran índice de corrupción. Lo único que da a pensar es que la señora piensa que las cosas están bien, ¿no? Que las cosas están yendo en su curso natural y correcto. Por eso es precisamente eh, que en política debemos hablar en función de intereses, ¿no? La paz es paz para algunos, ¿no? La paz es el status quo, la dinámica social, política y económica que funciona para algunos, y el terror, como se menciona ya en muchos casos, es que se salga de ese curso, ¿no? Y en última instancia también la señora dice que quiere darle una lección a Latinoamérica. Bueno, no lo sé, ¿no? En este caso, la señora habla del comunismo, pero cabe preguntarse, ¿no? O sea, ¿el comunismo es malo? Y si es malo, ¿qué tan malo es? ¿Es el capitalismo es malo? A lo que voy es que a lo que voy es precisamente que hay que tener una libertad de pensar, ¿no? Tanto capitalismo y comunismo son dos sistemas con diversas características, ¿no? Que se tienen que pensar y que tiene que haber apertura a pensar, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es ideología, ¿no? Que como creo, esto se evidencia acá, ¿no? Claro, ¿no? Ya hay una presuposición, ¿no? Hay una presuposición de motejar al comunismo como algo erróneo o malo, ¿no? Creo que es una campaña. Pero bueno, creo que debe haber lugar al pensamiento, ¿no? Al pensar. Bueno, eso ha sido todo. Igual no significa que yo tenga la verdad, ¿no? Sí, estoy seguro que va a haber personas que van a pensar lo contrario, y es natural, es normal, ¿no? Pienso que es incluso saludable, es inevitable, es saludable, pero siempre con respeto, porque aquí no somos activistas, ¿no? Nadie es activista, nadie busca jalar agua para su molino, o digamos hacer que un partido o que un grupo tenga beneficios políticos, nada, ¿no? Nada, obviamente todas las críticas o censuras, bueno, no quiero decir censuras, pero sí todas las críticas o opiniones divergentes son aceptadas. Así es que, bueno, nos vemos otro día. Hasta luego.